El misterio de Belicena Vilca, 28º día. Rusbal, la peña de Saturno, se encuentra a 5 kilómetros de Onuba, la actual ciudad de Huelva, sobre una elevación de 37 metros de altura que domina la comarca de Palos, es decir, sobre la orilla izquierda de la confluencia de los ríos Tinto y Oriel. En la época en que los fenicios conquistaron Onuba, edificaron el templo de Rusbal, especialmente para satisfacer la solicitud de los comerciantes hebreos, que eran quienes fleteaban las naves hacia los lejanos puertos. Eran los días de Salomón, cuando la riqueza de Israel podía alquilar la flota fenecia. Todos los vasos que utilizaba para beber el rey Salomón eran de oro, y todos los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro fino. No había nada de plata, no se hacía precio de ella en los tiempos del rey Salomón, porque el rey tenía en el mar una flota de Tarsis, juntamente contra la de Irán, y cada 3 años llegaba la flota de Tarsis que traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Como se lee en otros capítulos del libro de los Reyes, Salomón, que poseía efectivamente la Jotmat, descubrió que Yahvé se manifestaba además bajo los otros aspectos, generalmente identificables con dioses extranjeros, y les rindió culto o permitió que los sacerdotes lo hiciesen, les levantase altares y templos. Con las flotas de Tarsis viajaban, pues los sacerdotes quisieron construir el templo de Rusbal en la lejanía Tartéside. 200 años después de Salomón y 500 antes de la caída de Tarsis a manos de Cartago, colonia de Tiro, Isaías, que también poseía la Jotmat y conocía entonces el plan de los golem, pudo profetizar con precisión matemática su próximo fin. Gemid, naves de Tarsis, que está devastado vuestro puerto. ¿Quién lo planeó? Yahvé Sebaot lo planeó para profanar el orgullo, para envilecer la gloria de todos los señores de este país. Isaías 23:1. Pero en los días de Salomón, la colonia fenecia más importante, además de Tiro, era Sidón, a cuyo puerto llegaban y partían las flotas de Tarsis. Ahora bien, Sidón no es nombre fenecio sino griego, país con el cual los hombres púnicos estaban aliados contra los medos o persas. ¿Qué significa ese nombre? ¿Cuál es su origen? Pues ni más ni menos que gran árbol granado, ya que granado en griego se dice side. En cuanto al origen, los griegos se lo dieron debido a un culto hebreo que allí se practicaba bajo los auspicios del rey Salomón. Esto es el culto a la divina madre de Egipto, Side, la gran granada sabia Rimon Binat. El hebreo Side, como Ankinoi, era la esposa de Belo en los mitos griegos. Los sacerdotes hebreos transportaban asimismo este culto de la gran madre Rimon Binat a las colonias fenecias y dieron nombre, entre otras, a la actual ciudad Andalucía de Granada. Los fenecios, en efecto, fundaron una factoría fortificada a la que llamaron Rimón, en honor al culto practicado por sus principales clientes. Sin embargo, los pueblos nativos íberos, que eran pelasgos como los etruscos, denominaban al fruto con la voz grana, que tiene la misma raíz que la romano-etrusca malum granatum, es decir, fruto de muchos granos. A aquella ciudadela de comerciantes semitas, Rimón se la denominó localmente Granata, Granat y Granada. En verdad, el sitio elegido por los fenecios para instalar su factoría era una encrucijada de caminos ibéricos, ya ocupada por los propios íberos y por los griegos, como posteriormente lo sería para los túrdulos, los tartesios y los celtas, más siendo el objetivo principal el comercio. Se entiende que cada pueblo fortificase su particular base urbana y surgiesen así varias ciudadelas extremadamente próximas, de tal suerte que su posterior unidad constituye la moderna ciudad de Granada. Existía, por ejemplo, frente a Granada una ciudad antiquísima contemporánea de Tarsis, llamada Vira o Viria, en lengua indoeuropea, según se pronuncia en sánscrito o iraní,
y que significa hombre semidivino, héroe, hombre que participa de divinidad, guerrero sabio, etc. Ambas ciudades, una poblada por partidarios del pacto de sangre, es decir, Vira, y la otra por acérimos defensores y propagadores del pacto cultural. Granada no podía más que vivir en permanente conflicto. Pero el tiempo mostraría que por lo menos en este caso el dios de Granada era más fuerte que el dios de Vira, y Granada acabó dominando a Vira y a las otras ciudades y absorbiéndoles dentro de sus murallas. Esto lo tomaron los hebreos como signo inequívoco de su destino mesiánico y no olvidarían nunca. No se debe confundir Vira con Liberi, Eliberi y Eliberge, que mencionaba el griego Hécaton, pues eran ciudades distintas. Durante la dominación romana las ciudades aún estaban separadas y tal situación se mantuvo incluso con los visigodos. Los árabes, en compensación por los favores prestados para su invasión, conceden a los hebreos el control de la ciudad de Granada o Garnata, de acuerdo con la nueva denominación. A partir de allí se referirían a ella como el castillo de los judíos, pero aún hacen más. Luego de destruir Liberi, instalan su alquería en la Cora de Casala o Gacela, más comúnmente conocida como Castilla, otra ciudad contigua, y favorecen la expansión económica de Medinat Garnata, la mansión de los judíos. Es el fin de Elvira o Elvira, cuyos habitantes deben capitular miles de años de resistencia, abandonar la colina del mismo nombre y mudarse a Garnata. Lo mismo ocurrirá con Medinat Alhambra y Medinat Castilla. Todas acabarán cayendo bajo el control de los judíos de Granada. En el siglo XIII, cuando ocurren los hechos narrados, solo subsiste el reino árabe de Granada, estando la ciudad compuesta por el influyente barrio judío situado en la primitiva ubicación del castillo de Granada, el barrio árabe de la Alhambra, el barrio mozárabe de Castilla, de primigenia raíz galorromana, y la despoblada Elvira. Por último, agregaré que si los hebreos dominan Rimón a la Granada, los árabes la conocen como Román, lo que explica por qué durante algún tiempo la ciudad se llamó Hin Har Roman, que significa castillo de Granada, pero en un idioma o en otro se comprueba que el significado del nombre no cambió en miles de años. Es a la luz de aquella actividad misionera de los sacerdotes hebreos que viajaban en las flotas de Tarsis que debe observarse la fundación del templo de Rusbal o de la peña de Baal. Los fenecios consagraban cada ciudad a Baal, que designaban a este con un nombre particular. Así el Baal de los sidonios se llamaba Baal-Sidón, el de los de Tiro, Baal-Tur, o el de los habitantes de Tarsis, Baal-Tar. De los tres aspectos principales de Baal, esto es Baal-Shon, el productor, Baal-Tadmut, el conservador, y Baal-Moloch, el destructor. Los hebreos aceptaban al último como personificación de Yahvé Sebaot, el aspecto Nesat, de Yahvé que los ejércitos conducen a la victoria por la destrucción de los enemigos del pueblo elegido, o Shekinat. El templo de Rusbal estaba dedicado, sin embargo, al culto de Baal Tamuz o Jehová Adonai. Cuando la casa de Tarsis se hizo cargo de aquel señorío íbero, ya libre de los fenecios tras sangrienta guerra, impidió que se continuara con el culto de Baal Tamuz Jehová y dedicó el lugar en un primer momento al culto del fuego y en una segunda instancia cultural al culto del fuego frío. Luego de la invasión de Amílcar Barca y de la destrucción del imperio tarteso, los golen establecieron el culto a Baal-Moloch en Rusbal hasta la reconquista romana. Fueron estos que reconocían en Baal-Moloch y Jehová al dios Saturno, quienes denominaron peña de Saturno a Rusbal, pero Saturno no era otro que el dios griego Cronos o Sonos, que entonces se encontraba activo en el panteón romano.
Los sacerdotes de Saturno, como se verá, solo reemplazaron el culto de Saturno por el de su nieta, Proserpina o Persefón. Es fácil demostrar comparando el mito hebreo con el griego que Jehová es equivalente a Cronos y desde luego a Tamuz, a Moloch y a Saturno. Para empezar, Cronos es el hijo de Urano, el cielo supremo como Yahvé Elohim, lo es de Yet, y ambos Cronos y Yahvé Elohim son dioses del inmanente tiempo del mundo Cronos o Bereshit. Y lo más importante, ambos son enemigos de los cíclopes, es decir, de los atlantes blancos. Al respecto, conviene recordar lo que cuentan los mitos griegos sobre Urano, Cronos, Zeus, Deméter y Persefón, y esclarecer tales leyendas por medio de la sabiduría hiperbórea. Urano es el supremo dios cielo. Urano es el supremo cielo, padre de los titanes, las titánides, los ciclópedes y los hecatóquiros, generaciones de dioses de las cuales descienden todas las demás divinidades griegas y el género humano. Vale decir que Urano es otra representación del origen, el cual han venido al universo su propio creador Jehová Satanás y los sucesivos espíritus hiperbóreos, los primeros dioses, tanto los traidores que encadenaron a sus camaradas al animal hombre, como los leales o liberadores, que procuran su orientación y regreso al origen. Pero uno de los hijos de Urano, Cronos, Jehová castra a su padre y declara la guerra de los cíclopes, a los que impide habitar en su habitual morada y precipita en el tártaro infernal. Esto quiere decir que Cronos Jehová cierra el acceso al origen, punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados como él mismo, castrando el principio generador de los dioses, evitando su nacimiento divino. Se ve envuelto entonces en una guerra con los cíclopes. Más, ¿quiénes eran los cíclopes? Pues los atlantes blancos, los constructores de armas de la Atlántida. Según las leyendas griegas, los cíclopes fabricaron el arco y las flechas de Apolo, el hiperbóreo, y las de su hermana Artemisa, la diosa Osa. Anteriormente, durante la guerra de Cronos, Jehová habían provisto a Zeus de armas del trueno, del relámpago y del rayo, a Poseidón, rey de la Atlántida, el arma del tridente, y a Hades o Vides, el famoso casco de la invisibilidad. Luego de la batalla de la Atlántida y del cataclismo que sumergió su continente, los atlantes blancos tuvieron que marchar hacia las tierras infernales, donde solo habitaba el animal hombre y las razas híbridas más degradantes de la tierra. Es entonces cuando la leyenda representa a los cíclopes, constructores divinos, vagando por las regiones infernales y durante su tránsito por aquellas tierras de locura. Ya lo vimos, iban perseguidos de cerca por los atlantes morenos, los secuaces de Cronos Jehová. Pero Cronos, pese a todos sus esfuerzos, no puede impedir que nazca Zeus, otro hijo del origen. La imagen de Zeus ha sido atrozmente degradada por los sacerdotes del pacto cultural, más remontándose a las versiones más antiguas del mito, es posible reconocer en él a Cristo Lucifer, el señor de Venus que descendió a la Atlántida para traer el grial que posibilitaría la orientación y liberación del espíritu encadenado a la materia, el despertar del espíritu del hombre. Por eso Zeus es aliado natural de los cíclopes, quienes le proveen las armas con las que vence a Cronos Jehová y afianzar su poder en la región olímpica de la tierra, es decir, en Cátagar, donde se inicia el camino hacia Venus. Zeus Lucifer lucha contra Cronos Jehová en compañía de Poseidón y de Hades y con el apoyo técnico de cíclopes. Una vez vencedores en una primitiva versión de la batalla de la Atlántida, los dioses se instalan en determinadas partes del universo. Zeus Lucifer va al Olimpo, es decir, a Cátagar, pero a través de su puerta su verdadero domicilio lo constituye en el cielo, es decir, en Venus. Poseidón en la Atlántida como rey y también como dios del mar, y Hades va igualmente a Cátagar, pero sin regresar a Venus. Como hiciera Zeus Lucifer,
sino permaneciendo como señor de la morada terrestre de los dioses liberadores del espíritu del hombre, un lugar que los sacerdotes del pacto cultural, según expuse el 10º día, identificarían como el Tártaro infernal. Hades es pues Vides, el señor de Cátagar. Con Deméter, una hija del origen, Zeus procrea a Persefón, es decir, a Proserpina, la diosa que los sacerdotes romanos de Saturno, Cronos, Jehová evocaron en Rusbal, para su culto, y a la que dedicaron el templo cartaginés de Baal Maloc Jehová. Era esta una diosa cruel que habitaba en el Tártaro infernal junto a Hades y conciliaba perfectamente con aquella remota región de la Tartéside, célebre por las antiguas leyendas que la señalaban como residencia de Medusa. Deméter era la diosa del trigo, la que entregó a los hombres por primera vez aquel cereal, y vivía junto a Zeus en el Olimpo. No tuvo otros hijos salvo Persefón, que fue raptada por Hades y conducida al Tártaro, a una mansión que requería atravesar el país de los muertos para llegar hasta ella. Cuenta el mito griego que entonces, entristecida por su ausencia, Deméter abandona el Olimpo y desciende a la tierra para buscarla, porque ignoraba su paradero infernal. Se entera así que Zeus ha sido cómplice de Hades en el rapto. Durante 9 noches Deméter busca en vano a Persefón, portando una antorcha en cada mano. Al fin, guiada por Hécate, la diosa de la hechicería, a quien encuentra en la encrucijada de unos caminos, averigua que Persefón se halla en el país de los muertos. Baja hasta allí sola para comprobar que el regreso definitivo de su hija es imposible. Persefón ha comido un grano de granada y ya no puede regresar al mundo de los vivos, pues todo aquel que prueba un alimento en el país de los muertos queda allí prisionero para siempre. En los infiernos es preciso hacer ayuno para evitar a la muerte. Al fin Deméter regresa al Olimpo con Persefón, quien no obstante debe volver periódicamente al infierno para realizar la muerte. El mito de Persefón formaba parte de los misterios de Eleusis, donde era explicado exotéricamente a los iniciados los atributos de Deméter. Por otra parte, eran la espiga de trigo y grulla. Hasta aquí el mito griego. Más que se oculta tras la leyenda de Deméter y Persefón o Proserpina. Ya expliqué que Hades es nombre degradado de Vides, el señor de Cátagar, al que la conspiración del pacto cultural equiparó a un dios que es señor del infierno o Tártaro. Del mismo modo, los sacerdotes arrojaron allí a Persefón, una antiquísima diosa atlante blanca. ¿A quién me refiero? Pues a Freya, la esposa de Nabután. A fin de descubrir los verdaderos hechos tras la historia de Persefón e interpretar el móvil de la calumnia, hay que tener presente que para los atlantes blancos, como para todo el miembro de la raza hiperbórea, la esposa es también hermana, identidad que va más allá, más lejos que una simple asociación simbólica, y remite al misterio de la pareja original de los espíritus increados. Freya, además, es esposa, es así hermana de Nabután y por lo tanto hija como de Ama, la virgen de Agartha o de Cátagar, a quien los sacerdotes griegos del pacto cultural igualaban a Deméter, la diosa que entregó a los hombres por primera vez la planta de trigo, la portadora de la semilla. De allí que no se mencione nunca a un hijo de Deméter, al que había concebido siendo virgen en Venus, vale decir en el Olimpo, como ya relaté el 12º día. Su hijo espiritual Nabután se autocrucificó en el árbol del terror, el granado de la vida, para descubrir el secreto de la muerte, y sería su esposa Freya quien lo resucitaría al revelarle con su danza el secreto de la vida y de la muerte. Es por eso que las leyendas solo mencionan a Freya Persefón, cuyo recuerdo estaba muy arraigado en los pueblos del pacto de sangre, y echan el manto de un tabú sobre la hazaña de Nabután, los atlantes morenos, y los sacerdotes del pacto cultural deseaban ocultar por todos los medios el posterior legado
que el resurrecto gran jefe blanco hiciera a los hombres, es decir, el misterio del laberinto. Fue Nabután, en efecto, el verdadero inspirador del misterio del laberinto, en cuyo trayecto se administraba al iniciado hiperbóreo un signo llamado Tirudingibur, formando brunas increadas. Tal signo permitía al espíritu encadenado despertar y orientarse hacia el origen, hallando la salida del laberinto de ilusión en el que se hallaba extraviado. Empero, como en el caso de la hazaña de Nabután, la salida nunca podrá encontrarse si el héroe no cuenta con el concurso de su pareja original. De otro modo puede morir espiritualmente al cabo de 9 noches, depender del árbol del terror. Es así que la patraña cultural de los sacerdotes quiera que Ama Demeter busque a Freya Persefón durante 9 noches. Quien la guía finalmente es Hécate, con la que coincide en una encrucijada de caminos, es decir, en el interior de un laberinto. Hécate es pues una representación general de lo que sería individualmente Freya para Nabután, la pareja original. Para los griegos antiguos, en todas las encrucijadas de caminos se encontraba Hécate, pronta para orientar al viajero extraviado hacia su mejor destino, símbolo que, como se ve, venía de muy lejos. Sin embargo, a esta maravillosa diosa, a la que se erigían estatuas tricéfalas que indicaban la triple naturaleza del hombre blanco, cuerpo físico, alma y espíritu increado, se la acabó convirtiendo finalmente en la diosa de la hechicería y bruja, consecuencia desde luego del pacto cultural. Naturalmente, el rapto de Freya Persefón es un rapto espiritual realizado por ella misma para resucitar a su esposo. Vale decir, es el impulso de un éxtasis sagrado, Zeus Lucifer, presuntamente el padre del propio Nabután, y Hades Vides, el señor de Cátagar, son los sabios de la Hiperbórea, a quienes ella consulta sobre el modo de salvar a Nabután, y el consejo que recibe de ellos es en la que decide bajar al infierno de la ilusión, al país de los espiritualmente muertos, es decir, a la tierra, al mundo de los hombres dormidos. Y sabido es que quien se alimenta de la ilusión, quien deja entrar dentro de sí mismo el gran engaño del uno, queda encadenado para siempre en la materia, ya no puede regresar al origen, se extravía en el laberinto encantado de la vida cálida. Empero, Freya no había probado el fruto prohibido, era libre de regresar si lo deseaba, al origen, portadora del secreto de la muerte, pues su decisión de resucitar a Nabután, revelándole mediante la danza el conocimiento de la llave Kalachakra. Mas para ello tuvo que creer en la muerte, tuvo que comer un grano de granada y transformarse en perdiz, tuvo que trascender la máscara de la muerte y llegar hasta el fondo de sí mismo de Nabután. Y Nabután, al ver a la muerte de frente, despertó y comprendió a la muerte, resucitando luego y descubriendo a los hombres dormidos el secreto del laberinto. Pero en este legado, Nabután comprometió a su divina esposa, quien accedió a permanecer periódicamente en el tártaro infernal, es decir, en el mundo de los hombres dormidos, y mostrarse ante ellos con la imagen de la muerte, para que ellos la trasciendan en el misterio del fuego frío y resuciten, también como hombres de piedra, como iniciados hiperbóreos, como guerreros sabios. Un pálido reflejo de esta parte de la historia se conserva en la leyenda de la joven perdiz hermana y por lo tanto esposa de Dédalo, el inventor del laberinto, o sea de Nabután. Cuando Perdiz caía hacia un abismo, la diosa de la sabiduría Atenea se apiadó de ella y la convirtió en perdiz, de donde surgió la creencia griega de que la danza de la perdiz resolvía el enigma del laberinto, y que dio lugar a un colegio de sacerdotisas empeñadas en reproducir dicho baile. Ya expliqué que Cronos, Saturno, Jehová cierra el acceso al origen, punto de procedencia y regreso de todos los espíritus increados, es decir, corta el camino hacia la salida del laberinto.
En el mito cretense, al inventor del misterio del laberinto es Dédalo Nabután, y quien corta el paso hacia la salida es el Minotauro, un ser mitad hombre, mitad toro, porque el dios que también tenía pies de toro era Dionisio, defecto que le obligaba a calzar borceíes y coturnos. Y Dionisio, el dios del vino, era clásicamente asimilado a Jehová por los hebreos antiguos, que veían en ambos al dios de la cebada. Se cierra así un círculo trazado por los sacerdotes del pacto cultural en el que se unen en diferentes épocas y lugares las representaciones de Cronos, Saturno, Jehová, Dionisio, Sebasio y el Minotauro o guardián de la salida. Por último, diré que ya en tiempos del profeta Amos, siglo VIII, antes de Jesucristo, la identidad de Jehová y Saturno estaba establecida y aceptada por los sacerdotes. Vosotros habéis llevado al santuario a Sacut, Saturno, el ídolo de vuestro Dios, pero yo os deportaré más allá de Damasco, dice Yahvé, cuyo nombre es Adonai Sebaot. Amos 5:26. Pero la situación no cambió luego del cautiverio, puesto que en la época del profeta Ezequiel, siglo VI antes de Jesucristo, se adoraba indistintamente a Jehová o a Tammuz Adonis, es decir, Adonai. Luego me llevo a la entrada de la puerta del templo de Yahvé que mira al norte, y que vi que había allí unas mujeres sentadas llorando la muerte de Adonis. Rimón Tammuz, Ezequiel 8:14.